Hola amigos. Un comentario que me suelen poner, que lo he visto más de una vez en mi canal, cuando se habla del castellano rioplatense, la variedad del español o el dialecto del español que se habla aquí en gran parte de la República Argentina, es que, y también en Uruguay, por eso se llama el río platense, del Río de la Plata, es que la pronunciación del castellano de acá tiene que ver con la migración italiana, de la que hubo muchísima durante el siglo XIX, XX en Argentina. Em, y es verdad que el caudal de migratorio italiano, el bilingüismo de lenguas de Italia que no eran el italiano y también del italiano estándar, ha influido el castellano de acá. Sobre todo, por ejemplo, la entonación tiene similitudes, sobre todo con el napolitano, según tengo entendido. Y el léxico claramente tiene similitudes. Palabras como laburar, eh, obviamente vienen del italiano o de lenguas de Italia emparentadas con el italiano. Y es así como entraron. Ahora, el tema de la pronunciación, eh, yo creo que eso hay que complejizarlo, porque eh, más allá de que sí afectó el léxico, la entonación, incluso algunos sufijos generativos, como por ejemplo los sufijos jocosos, por ejemplo, en vez de decir está media pesada la cuestión, decir está media pesuti la cuestión. Obviamente es un chiste que tiene que ver con la terminación uti en los apellidos italianos, y sin haber habido tantos italianos en el país, eso no hubiera, ese sufijo jamás se hubiera creado. Eh, pero si estamos hablando de pronunciación, tenemos que complejizar la cuestión. Porque, que yo sepa, no existe evidencia de que eh, el italiano y otras lenguas de Italia, lo que se conoce vulgarmente como los dialectos italianos, los dialecti, eh, no influyeron en la pronunciación del rioplatense. Y específicamente una persona comentó ya hace varios meses en mi video antiguo sobre la expresión de la S en el rioplatense, que eso se debía a la influencia italiana. Entonces, si la creación de la S, que es una parte de la pronunciación del español de aquí, no se debe a la migración italiana, ¿a qué se debe entonces? Bueno, eso tiene una explicación. El español que se habla acá, si uno lo piensa en términos dialectológicos de todo el mundo hispanohablante, pertenece al grupo que se llamaría el español atlántico. Eh, entonces habría como dos grupos del español, de dialectos del español. Uno sería el español peninsular, que sería el español del centro y norte de España, y luego el español del sur de España. Eh, y también el español de Canarias, y también el español de gran parte de Latinoamérica, sería el español atlántico, que tiene ciertas eh, características, una de las cuales es el ceseo, es decir, la falta de distinción, que no haya diferencia entre la pronunciación de las letras, por un lado S y por otro lado C y Z, y que la realización de ese único fonema sea algo más parecido a una S, a una S, que a otro sonido. Y también una de las típicas características de pronunciación del español atlántico es la aspiración de la S, porque la aspiración de la S no es solo de aquí. La aspiración de la S no es solamente de Argentina. La aspiración de la S sea también en Uruguay, que Uruguay, Argentina, aquí es el rioplatense, pero en el resto también de los acentos de Argentina también se da, y también se da en Chile, también se da en Paraguay, se da en partes de Bolivia, se da en partes de Perú, se da en partes de Ecuador, se da en partes de Colombia, se da en partes de Venezuela, se da en el Caribe, en Cuba, en Puerto Rico, se da en toda Centroamérica y en el sur de México, y no solo en el sur de México, sino también en las costas de México, tanto la costa atlántica como la pacífica. La aspiración de la S es, y obviamente como había dicho, también en Canarias y en el sur de España. Entonces la aspiración de la S es algo que nosotros los latinoamericanos, los hispanoamericanos, nos hemos traído del sur de España. Eh,
gran parte de los primeros aventureros que vinieron a este continente eran del sur de España, de donde zarpaban muchos barcos, y es de allí donde viene esto. Eh, y esto es claro como el agua porque si uno dice, bueno, que la aspiración de la S tiene que ver con la inmigración italiana, bueno, pero ¿qué pasa con otros países como, no sé, Paraguay, donde hay mucho menos inmigración italiana que en Argentina? Pero ellos también tienen la aspiración de la S muy, muy clara. Esto es algo que nosotros nos hemos traído del sur de la península y que lo conservamos hasta hoy. Eh, una cosa que se puede considerar es que eh, para decirlo de otra forma, y hay una teoría de lingüística diacrónica, lingüística histórica, que explica un poco esto, que dice que en el principio se creó como una koiné, que es lo que se dice una mezcla de dialectos, una nivelación de dialectos, dialect leveling en inglés. Se creó una koiné. Esa palabra viene del griego que se hablaba en las colonias griegas cuando Grecia controlaba gran parte del Mediterráneo en la antigüedad. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, las partes en griego están en koiné. Eh, que se creó como una koiné en Hispanoamérica y esa koiné tenía muchos de los rasgos del español atlántico y que supuestamente al principio, en la primera como parte histórica de la colonia, en toda Latinoamérica se hablaba así. Y luego en algunas partes, que son las partes que tenían más conexiones con la península, los lugares, los centros urbanos, donde había mucho comercio, mucha comunicación con la península y que había muchos lazos comerciales y administrativos. Por ejemplo, la Ciudad de México, el centro del Virreinato de Nueva España, y Lima, en Perú, en esos lugares se empezó como a revertir y el español empezó a parecerse un poco más al español peninsular y se perdió la aspiración de la S, dice esta teoría de la coine. Pero en todos los otros lugares que serían como en la periferia, es decir, por ejemplo, en México no el centro sino el sur, en la frontera y las costas, eh, el resto de Centroamérica, las zonas más periféricas de los otros, del resto de los virreinatos, incluyendo virreinatos que eran enteros la periferia, como el virreinato del Río de la Plata, que incluía Argentina. Eh, y esta es básicamente la explicación, digamos, la aspiración de la S no viene por la migración italiana. El léxico, algunos ítems léxicos, muchos de hecho, del español replatense sí, son préstamos del italiano, o vienen del italiano, o de otros dialectos de Italia, de otras lenguas regionales de Italia. Y también la entonación tiene hay una clara conexión con, sobre todo, lo que se habla en el sur de Italia y el napolitano. Eh, pero la pronunciación en sí no hay una conexión que se pueda demostrar entre la migración italiana y el hecho de que acá hablemos con aspiración de la S, con ceseo, o con yeísmo arreglado tampoco. Eso tampoco tiene una conexión específica con la inmigración italiana porque también el yeísmo arreglado, aunque es súper conocido aquí en Argentina y es como una especie de estereotipo de nuestra pronunciación, también se da en algunos otros lugarcitos del mundo hispanohablante en los que no tiene nada que ver con la migración italiana. Eh, Así que bueno, espero que este video les haya sido informativo eh, y que sí, se haya podido entender el hecho de que aunque la migración italiana y el idioma italiano y los idiomas de Italia hayan tenido influencia en el rioplatense, no han tenido influencia en la pronunciación del rioplatense, más allá de la entonación, y específicamente no tiene nada que ver con la aspiración de la S, que es algo que compartimos con, en términos por lo menos geográficos, la mayoría del mundo hispanohablante. Em, Verán que tengo el viejo fondo en este video, ahora que hemos llegado al fin del tema, y es porque estoy de visita en Argentina, visitando a mis papás, a mis amigos de la infancia, etcétera. Así que tengo el placer de grabar un video como antes, con el pelo un poquito más largo. Muchas gracias por escuchar y dejen sus preguntas o comentarios abajo. Me encanta recibirlos y leo todos los comentarios que me llegan. Gracias. Hasta la próxima.